Continuamos en nuestra serie de estudios en Filipenses, en aspectos de la vida cristiana, en esta carta tan hermosa, una carta maravillosa. Y estamos avanzando en el estudio. Vimos algo sobre la experiencia de la vida cristiana y hemos comenzado a hablar sobre la expectativa de la vida cristiana. En el día de hoy nos toca uno de los pasajes más maravillosos y seguramente el tiempo será corto para poder meditar en la profundidad de este texto, pero vamos a leer juntos Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, y vamos a estar considerando la perspectiva dentro de la expectativa de la vida cristiana. El Señor quiere que nosotros tengamos una perspectiva adecuada para saber cómo vivir, qué es lo que Él espera de nosotros en este mundo. Dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndoos una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verdaderamente es un texto maravilloso. Seguramente no alcanzarían los estudios para poder comprender y poder considerar todo lo que este pasaje nos está hablando. Así que vamos a simplemente darle un pantallazo y esperamos que nos ayude mucho en nuestro desarrollo y crecimiento cristiano. Normalmente, cuando tomamos el pasaje, quedamos impactados por versículos 5 al 11, donde habla de ese proceso del Señor Jesucristo de anonadarse a sí mismo y la exaltación posterior que el Señor, Dios el Padre, hace por su persona. Pero realmente todo eso tiene que ver con la primer parte del pasaje. Lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo es que tenemos que vivir la vida cristiana con cierta expectativa. Dios espera algo más alto de nosotros. Seguramente, como hemos dicho algunas veces, en Filipos había algunos problemas internos. La iglesia estaba sufriendo algunas pequeñas divisiones. Era una iglesia bastante buena por lo visto, pero había problemas entre personas y eso podía afectar el testimonio, lo que Dios quería hacer a través de esa gente, de esa iglesia. Y Pablo, tratando de corregir esto, va a mostrar lo que Dios está esperando de nosotros como cristianos. Y va a tomar un ejemplo sublime que es el ejemplo del Señor Jesucristo. No hay nada mejor para considerar, para ponernos en cierta perspectiva, ¿no? Y esa es la idea, que podamos estar en perspectiva, observando al Señor Jesucristo, considerando qué es lo que Él espera de nosotros. Y hay versículos 1 al 4, vamos a ver cuál es el procedimiento. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, va a decir, versículo 3 al final, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El texto va a hablar de que nosotros, considerando que existen algunas cosas, ya de por sí, por nuestra condición de cristianos, tenemos que vivir con humildad. Dice antes bien con humildad. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos. Es una apelación a la humildad. La humildad es un concepto que se puede describir sencillamente. Nos habla de la modestia, la sencillez, la mansedumbre, la dulzura. Implica obediencia, fidelidad, también docilidad. En un sentido, la humildad no es algo que se puede fingir. Uno es dulce o no lo es, uno es sencillo o no lo es, uno es modesto o no lo es, uno es manso o no lo es, uno es dócil o no lo es, porque quizás uno puede mostrar una máscara de docilidad y de buena disposición y de cierta mansedumbre, pero en su corazón estar guardando rencores y guardando odios y teniendo muchas cosas que están mal con respecto a las demás personas.
Dios nos llama a vivir en humildad y dice, considerando lo que ya tienen en Cristo. El texto dice, por tanto, y esto está hablando de que basado en lo que dije anteriormente, quiero llegar ahora a este otro punto. Él venía hablando de allí, de la experiencia de la vida cristiana, y él venía hablándoles del comportamiento, de que tenían que vivir como ciudadanos del cielo en esta tierra. Y dice, bueno, por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que considerar de que hay algunas cosas. Dice, sí, hay alguna consolación. Esa palabra sí no es una palabra como quizás haya, como por ahí haya, no es un sí de duda, es una afirmación. La idea es, ya que hay, o siendo que hay estos elementos, tenemos que vivir en humildad, practicando una vida cristiana en consecuencia. ¿Y cuáles son los elementos que dice el apóstol que hay? Dice que hay consolación, dice que hay consuelo de amor, dice que hay comunión del Espíritu, dice que hay afecto entrañable, dice que entre nosotros hay misericordia. Dice que ya están implícitos por el hecho de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Saben, en su iglesia, en su familia, en su vida particular, existen estos elementos. Cuestión de si los ponemos en práctica o no. Ahora, ¿qué significan cada uno de ellos? Consolación nos da la idea de exhortación, de estar moviéndonos a actuar por causa de la vida de Cristo. Nosotros comparamos nuestra vida con la vida de Cristo y nos motivamos a andar. Y en un sentido existe entre nosotros suficiente conocimiento de la persona y el obrar de Cristo, de su ejemplo, para que nosotros nos motivemos mutuamente para seguir sus pisadas. Dice, existe entre ustedes esto, la capacidad de consolarse o exhortarse para poder andar en el camino cristiano. Pero también dice, existe consuelo de amor. Y esta palabra implica algo que tiene que ver con una persuasión tierna que está en relación directa con el amor divino. Es una persuasión por causa del amor de Dios y es una persuasión que hacemos hacia las otras personas por amor también. Hay algunas personas que están andando ahí un poquito torcidas en la vida cristiana y nosotros que tenemos consuelo de amor podemos corregir el rumbo, no a los golpes, no a los gritos, no enojados, no poniendo contra ellos un montón de barreras o acusaciones, sino consolándolos en amor, moviéndolos por el amor divino. Pero dice también entre ustedes hay comunión del Espíritu, dice, da por hecho que hay compañerismo, koinonía es la palabra, esa unidad. ¿Se acuerdan que antes hablamos en otro estudio de una misma alma, ser unánimes? Existe eso, existe esa capacidad para formar un grupo. Saben, a veces los cristianos tienen tantos problemas entre sí que se olvidan quiénes son. En el momento que empiezan a observar al Señor Jesucristo, comienzan a encontrar tantos elementos en común que se olvidan de los problemas que tenían que los estaban separando. Pero cuando uno se olvida del Señor Jesucristo, cuando uno se olvida de lo que tiene en común, comienzan las diferencias y los problemas y las divisiones. Eso sucedió en la iglesia de Corinto, pero de una manera muy marcada. Esto estaba sucediendo en Filipos también, y él les dice, miren, hay comunión. No la busquen por ahí, ya existe. Tiene un elemento en común que es el Señor Jesucristo, la palabra, la oración, el Espíritu Santo. Pero también dice que existe el afecto entrañable o la ternura del corazón. Entre los creyentes, por causa de la obra del Espíritu Santo, los corazones han sido moldeados y aquello que era un corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne y tenemos la capacidad de ser tiernos desde nuestras entrañas y amar a nuestros hermanos y gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Existen esos elementos. Y también dice que existe la misericordia o la compasión. Claro, es necesario la misericordia y la compasión cuando alguno se equivoca, tuerce el rumbo. Existen esos elementos. Por el hecho de ser creyentes, existen esos elementos. Ahora Pablo va a decir, versículo 2, completad mi gozo. Completad mi gozo. Dice después, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y él lo que les dice es que ellos tenían que tener la misma actitud mental entre los hermanos. O sea, teniendo en cuenta que todo esto existe, cayendo en la cuenta de que hay consolación, consuelo de amor, comunión y todo lo demás, tengo que tener esa actitud mental. En un sentido es vivir en consecuencia a lo que soy. Y si existe todo esto, y me doy cuenta que es así, empiezo a practicar la misericordia, empiezo a practicar el afecto entrañable, empiezo a practicar todo eso y elimino la división automáticamente. Eso es lo que Pablo estaba pidiendo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo. Dice también que ellos tenían que tener el mismo amor los unos para con los otros.
Y la palabra de Dios nos habla de muchas variantes para poder practicar las relaciones unos a otros. El amor se puede ver en sobrellevar las cargas los unos a los otros, en perdonarse los unos a los otros, en orar los unos por los otros, en saludarse los unos a los otros. Hay tantos elementos que tienen que ver con el unos a otros en el Nuevo Testamento que son maravillosos. Pero la verdad es que ellos tenían que tener ese mismo amor. Pero también ellos debían tener o llegar al punto de tener el consenso o una armonía como si fueran una orquesta sinfónica o un coro, dice unánimes, y da esa idea de consenso o armonía. Ustedes han visto coros y conjuntos. A veces algunos conjuntos o coros vocales tienen poco ensayo y se nota. Pero algunos otros tienen mucho ensayo, han afinado muy bien las voces, han practicado perfectamente dónde tiene que dar cada uno la nota y hay una armonía, es perfecto. Dice que así debe funcionar la Iglesia de Cristo, como una orquesta que está en la misma sintonía o un coro, un grupo de voces cantando juntos, pero no cantando por cantar. En este caso está hablando de un servicio juntos, de hacer cosas por amor, también sintiendo una misma cosa, lo cual habla de tener una unidad de propósito. Versículo 3 va a decir, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y él habla allí de vivir con humildad, y el concepto de humildad está hablando de aprender a ser humildes en el sentido de tener una cierta bajeza delante de los demás. Es una moralidad positiva basada en una profunda negación del yo. No es que yo soy menos que nadie, pero por humildad me considero menos que los demás para poder servir a los demás. El Señor Jesucristo dio ese ejemplo. Ustedes se acuerdan esa noche, ¿no? Todos los apóstoles pasaban delante del lebrillo y delante de la toalla que tenía que utilizar algún esclavo para limpiar los pies de las personas. Y nadie tomó ese rol, pero el Señor Jesucristo se coloca en una función de esclavo y limpia los pies de los discípulos para mostrarlos que es ser humilde. Se coloca bajo de ellos. De esta manera nosotros tenemos que colocarnos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Ahora, entiendan que el apóstol lo que está tratando de decir, tenemos un problema, hermanos, hay problemas de diferencias, de divisiones, y hay un procedimiento que debería ser el procedimiento común de los cristianos. A veces es sencillo seguir ciertas reglas y procedimientos, hay que hacer esto a tal hora, o hay que hacer esto otro de esta manera, y podemos acoplarnos a ciertas maneras de trabajar, pero nos cuesta mucho cuando tiene que ver con la vida personal, con la intimidad. Pero el procedimiento, la orden de Dios acá es que seamos personas humildes, considerando todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dado. Esta debería ser nuestra manera, pero Él va a hablar después dando una proposición increíble. Y la proposición, versículo 5, dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esto es muy fuerte, porque cuando Él quiere apelar a ellos que vivan de una manera cristiana adecuada, no tiene mayor ejemplo para dar que el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, vivan como Él vivió. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente, esto sentid, en presente continuo, entre vosotros, lo cual también hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, venido a ser en semejanza a los hombres, y hallado en su porte exterior como un hombre, y se abatió o empequeñeció, asimismo hecho obediente hasta la muerte, por cierto, de cruz. ¿Saben? El texto dice que Él tomó la forma. En un sentido habla de despojarse de algo, despojarse de su aspecto, pero no de su naturaleza. ¿Entiende? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no dejó de ser Dios. Dios no espera que nosotros perdamos nuestra dignidad por servir a nuestros hermanos, pero sí que tengamos una actitud. Cuando Cristo toma forma de hombre, Él no deja de ser Dios, Él toma una actitud y la forma es una forma de esclavo en un cierto sentido. Pero esto ejemplifica cómo tenemos que ser nosotros. Versículo 6 nos habla de que tenemos que vivir con desinterés. Y está comparado con el versículo 3 donde se nos dice que nosotros tenemos que tener humildad. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Algunos de nosotros nos aferramos a nuestras prerrogativas, nuestros derechos, nuestras capacidades, nuestras posiciones, nuestros conocimientos, nuestras ideas. ¿Saben? El Señor Jesucristo nos aferró a ser Dios.
Él fue humilde, de hecho cabal, con todas las letras. Cuando Pablo dice sean humildes, después va a poner el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dice, no se aferró. Él fue humilde verdaderamente. Nos habla de nuestro desinterés, pero también nos habla de nuestra disposición. Tenemos que estimar a los demás como superiores al mismo. Y noten lo que dice versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, no dice el texto que se despojó a sí mismo tomando forma de rey, o tomando forma de supremo, o soberano, o gobernador, o persona importante. Se humilló tomando forma de esclavo, forma de siervo. ¿Saben? Dios espera esto de nosotros. Tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y a veces tenemos que bajarnos del caballo, entender que no somos superiores a nadie, y considerar en humildad a todos nuestros hermanos como Cristo nos consideró a nosotros, tomando forma de siervo. Pero también tenemos que tener dedicación. El texto allí en versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. Pero dice la palabra de Dios en versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, llegó a este punto de no mirar sus propios intereses, de llegar a la cruz. Y ustedes recuerdan el Getsemaní, lo duro que fue para el Señor Jesucristo enfrentarse a la cruz. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y a nosotros a veces nos cuesta considerar a nuestros hermanos superiores, honrar a nuestros hermanos, servir a nuestros hermanos. Y Cristo lo hizo por nosotros. Esa es la proposición. Seamos como Cristo. Haya nosotros el mismo sentir como Cristo, el sentido de desinterés, de disposición, de dedicación de la vida. Pero después Pablo va a hablar del privilegio, porque el Señor Jesucristo, por causa de su disposición, tiene un privilegio. Versículos 9 al 11 hablaba de que Dios le exaltó hasta lo sumo. La humillación de Cristo es seguida por su exaltación. Hay muchísimos textos de la palabra de Dios que nos muestran esto, pero esa es la gran verdad. El Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la exaltación máxima del Señor Jesucristo es el hecho de que en Él tenemos salvación, pero también de que a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre es Jesucristo es el Señor, o Señor Jesucristo. Así se muestran todo lo que el Señor Jesucristo es. Él es Señor, amo soberano. Él es Jesús, nuestro Salvador. Pero Él es el Cristo, también el Mesías de Israel, aquel que venía para sufrir, pero después para reinar. ¿Entienden? No hay manera de llegar a tener una posición importante en la obra de Dios si no seguimos los pasos del Señor Jesucristo. No hay manera de poder ser de influencia en nuestros hermanos si no seguimos por los pasos del Señor Jesucristo. No hay manera de enfrentar los problemas en la vida cristiana y problemas de relaciones con los demás si no seguimos los pasos del Señor Jesucristo. Queremos que se nos escuche la voz, queremos que las personas nos respeten, queremos tener una posición, debemos seguir los pasos del Señor Jesucristo. Esto es vivir en humildad, estimar a los demás hermanos como superiores a nosotros mismos y no mirar nuestros propios intereses, vivir con desinterés, disposición y dedicación. Esa es la manera en la cual tenemos que manejarnos ante las circunstancias de la vida cristiana en relación con nuestros hermanos. Esa es la perspectiva adecuada. Te invito a continuar juntos en nuestra próxima charla estudiando aspectos de la vida cristiana. Continuamos sobre el tema la expectativa de la vida cristiana. Dios la bendiga.